Chicago, 1893. Mientras la ciudad celebra la exposición mundial y miles de visitantes llenan sus calles, una figura elegante y educada construye un edificio diferente. No una atracción, no un hotel, una trampa mortal. Henry H. Holmes, farmacéutico, médico, caballero, es también un arquitecto del horror. Ha diseñado cada habitación, cada pasadizo, cada trampa de su castillo con un propósito: matar, silenciosamente, metódicamente, irrefutablemente. Esta historia está basada en documentos auténticos, confesiones perdidas y restos olvidados. Esta obra no solo te invita a explorar las habitaciones secretas del castillo, te obliga a preguntarte: ¿qué monstruos siguen viviendo entre nosotros? ¿Estás listo para abrir la puerta? Yo soy Isaac González. Y Marta Palomares. Y esto es Historias sin huella. Comenzamos. El novio perfecto. Denver, Colorado, 17 de enero de 1894. El cielo se teñía de un gris oscuro cuando el carruaje se detuvo frente al Hotel Vendôme. Una llovizna ligera resbalaba sobre los ventanales empañados del vestíbulo, y el aire parecía cargado de presagios, como si el viento arrastrara algo más que frío por las calles adoquinadas del centro. Georgiana Joke bajó del coche sosteniendo con fuerza su sombrero de ala ancha, mientras su prometido, el apuesto y pulcro Henry Howard, le ofrecía la mano enguantada con una sonrisa impecable. En el interior del hotel, todo era alfombras rojas y cortinas de terciopelo polvoriento, donde el eco de cada paso parecía seguirlos con demasiada persistencia. «Todo saldrá bien», murmuró Henry al oído de Georgiana. «Hoy comienza nuestra nueva vida». Ella sonrió temblorosa. La emoción nublaba sus sentidos. ¿Amor? ¿Ansiedad? Tal vez ambas cosas. Junto a ellos, una mujer alta y de rostro severo observaba en silencio. Minnie Williams, vestida de oscuro, parecía más una figura de luto que un testigo nupcial. Sus ojos no dejaban de posarse en Henry, y no como alguien que aprueba la felicidad de un amigo. La ceremonia fue rápida. El ministro, de manos temblorosas y aliento alcohólico, los declaró marido y mujer en una pequeña sala privada. Nadie más que ellos tres y el eco, ni flores ni invitados, solo un contrato, una unión. Pero la unión estaba podrida desde sus cimientos. Henry Howard no era Henry Howard, no del todo. Su nombre legal había sido descartado como una muda de serpiente hacía una década atrás. Era un hombre con secretos cosidos bajo la piel, y ni Georgiana ni Minnie sabían realmente a quién acababan de abrazar. Más tarde esa noche, Georgiana se quitó lentamente los alfileres del peinado frente al espejo del hotel, sin notar que la vela que iluminaba la habitación oscilaba aunque no había viento. Detrás de ella, Henry observaba en silencio, quieto como un maniquí de sastrería. «¿Sabías que las velas gimen cuando están a punto de apagarse?», dijo él sin emoción. Georgiana giró lentamente desconcertada. «¿Qué?». «Nada, olvídalo. Supongo que me afectan los nervios del matrimonio». La besó en la frente y salió del dormitorio, pero Minnie, que aún no se había marchado, lo esperaba en el pasillo, con los labios apretados y los ojos encendidos. «¿Esto es un juego para ti?», le espetó en voz baja. «¿Y yo qué soy, un fantasma?». «Eres un error que no supe enterrar», respondió Holmes, usando por accidente el apellido que nadie había conocer. El silencio que siguió fue más elocuente que 1000 gritos. Minnie retrocedió un paso. El aire a su alrededor pareció enfriarse. «Holmes», susurró. Pero Henry ya caminaba por el pasillo como si no hubiese dicho nada, dejando detrás de sí la estela de alguien acostumbrado a dejar cadáveres detrás de cada puerta que cerraba. 10 meses antes, un diario perdido lee así: «Querido diario, él me mira como si me viera por dentro, no con deseo, no. Es algo más, como si estuviera tomando medidas, como si me pesara con la mirada. A veces creo que me ama, a veces. Tengo miedo de quedarme dormida. Georgiana». Y así comenzó todo, una boda sin amor, un testigo que calla demasiado, un novio que no existe.
La ciudad de Denver nunca sospechó lo que acababa de suceder tras las cortinas de terciopelo carmesí. Pero la muerte sí lo supo. La muerte siempre escucha los votos que se hacen con dientes apretados. El niño del diablo. Gilmanton, New Hampshire, invierno de 1867. La nieve caía como ceniza sobre los campos estériles. Los árboles sin hojas crujían como esqueletos agrietados bajo el peso del viento, y el humo de las chimeneas se elevaba en espirales lentas, como si ascendieran desde las chimeneas del infierno. En una de esas casas, de madera gris con ventanas pequeñas y sin risas en los pasillos, nació Herman Webster Mudgett. Su madre, ferviente metodista, envolvió al recién nacido en mantas tejidas con oración y culpa, mientras su padre, un alcohólico frío y brutal, apenas murmuró una bendición antes de volver a llenar su vaso. Herman no lloró al nacer. Abrió los ojos y miró. Y el partero juró que el niño lo estaba observando, no con inocencia, sino con cálculo. Infancia. Herman fue un niño silencioso. No tenía amigos, ni hermanos, ni juguetes. Jugaba con los ratones del granero hasta que un día dejó de hacerlo. Los destripaba con meticulosidad quirúrgica, anotando cosas en un cuaderno que escondía bajo la cama. Latido igual 5 minutos, decía una anotación. Ojos abiertos igual 1 minuto después del corte. A los 8 años, una broma de sus compañeros cambió el curso de su vida. Habían oído que Herman le temía al médico del pueblo, así que lo encerraron en la trastienda de la clínica rural, donde se conservaba un esqueleto humano de prácticas. ¿Qué te pasa, Mudgett? ¿Te va a morder el muerto? La puerta se cerró de un portazo. Oscuridad, frío, silencio. Herman no gritó. Tocó los huesos, los estudió, los admiró. Cuando lo sacaron horas después, lo encontraron acariciando la calavera, susurrando algo incomprensible, como una oración o un pacto. Nunca volvió a temer. Su adolescencia. El aprendiz de la muerte. En su adolescencia, Herman aprendió a diseccionar aves con precisión quirúrgica. En las sombras del establo, su bisturí oxidado cortaba más de lo que debía. La sangre ya no lo incomodaba, lo fascinaba, como un perfume de lo eterno. Leía libros de anatomía, mientras otros muchachos jugaban al béisbol. Practicaba hipnosis con animales. Un día incluso intentó con su madre. Le dijo que estaba dormida. Ella no respondió. Durante 10 minutos se quedó mirándola, inmóvil, estudiando los latidos de su cuello. Quería detenerlos, solo para ver qué pasaba después. Universidad de Michigan, 1879. A los 18, Herman abandonó su nombre, lo enterró simbólicamente. Al cruzar los portones de la Facultad de Medicina de Ann Arbor, ahí se inscribió como Henry Howard Holmes, un nombre nuevo para un hombre nuevo. Ya no era un muchacho rural, era un futuro doctor y por primera vez tenía cadáveres a su disposición, sin tener que matarlos. En el sótano del edificio de prácticas, Holmes se movía entre los cuerpos con una gracia inquietante. ¿Has notado cómo se curvan las costillas cuando cortas los músculos intercostales?, le dijo a un compañero de prácticas una tarde. Es casi musical. Pero pronto, diseccionar no fue suficiente, necesitaba más. El negocio de la muerte. Holmes ideó un plan. Robaba cadáveres de laboratorio, los mutilaba, los quemaba parcialmente o los ahogaba en ácido. Luego los dejaba en fosas, graneros o en lagos cercanos, siempre con cuidado, siempre con teatralidad. Semanas después reclamaba el seguro de vida. Mi primo ha muerto en un accidente trágico, decía con voz entrecortada. Tenía una póliza de $10,000 y el dinero llegaba y los huesos desaparecían y nadie sospechaba. Incluso se casó durante esos años con una joven llamada Clara que daría a luz a su único hijo. Holmes les prometió un hogar, pero desapareció semanas después de cobrar otra póliza fraudulenta. Nunca volvieron a verlo. Este es un fragmento de una carta nunca enviada escrita por Clara. No sé si lo soñé o si fue real, pero una noche lo vi parado junto a la cuna, completamente quieto, observando al niño.
no como un padre, sino como un científico, como si se preguntara ¿cuánto pesaría ese pequeño corazón fuera del pecho? Así nació el monstruo, no entre gritos, sino entre cortes limpios y pólizas firmadas, no en la oscuridad, sino en los pasillos iluminados de una universidad prestigiosa. El demonio no lleva cuernos, a veces usa bata blanca y sonríe al decir, estará bien. La lección del cadáver. Universidad de Michigan, 1879. La nieve se derretía lentamente en los escalones de piedra de la Facultad de Medicina de Ann Arbor. Las botas empapadas de estudiantes iban y venían entre clases, arrastrando con ellas el lodo y la humedad de un invierno persistente. En las aulas el aire olía a tinta, papel y piel formaldehidada. Pero en el sótano exhalaba un perfume más denso, un cóctel de muerte embotellada, éter, cloroformo y sueños rotos. Allí, entre mármoles helados y sombras alargadas, Holmes, aún presentándose como Henry, se movía como un pez en su elemento. Mientras sus compañeros fruncían el ceño a los cadáveres, él sonreía, no por insensibilidad, sino por satisfacción. La carne abierta no le repelía, le hablaba. La rigidez de los tendones, la curva elegante de una clavícula, el color preciso de una costra oxidada, todo era arte. La muerte no es su final, susurró una noche mientras clavaba el bisturí en la cavidad abdominal de un hombre desconocido. Es el comienzo de la propiedad. Su compañero de mesa lo miró incómodo. ¿Cómo dijiste? Nada, respondió Holmes, limpiando la hoja con cuidado meticuloso. Pensaba en alta voz. Fue en ese sótano donde Holmes tuvo su primera gran idea criminal. Un cadáver viejo, una póliza de seguro, una mentira perfectamente orquestada. ¿Quién necesita oro cuando puede cultivarse muerte? Robó un cuerpo, una mujer no identificada, que nadie vendría a reclamar, y lo llevó a un terreno baldío. Allí, con ayuda de su conocimiento anatómico, lo desfiguró con ácido y lo acomodó en una escena trágica. Una mujer atropellada por un carruaje, un manto de sangre artificial hecho con betún y sangre animal cubría las heridas más inverosímiles. Días después, con voz temblorosa y un pañuelo arrugado, Henry Holmes se presentó en la oficina de seguros. Mi tía, una tragedia. Estábamos tan unidos. Firmas, lágrimas fingidas, un cheque, $12,500, una fortuna en la década de 1880. Esa fue la primera, luego vinieron más. Cadáveres que aparecían misteriosamente con documentos que los vinculaban a Holmes. Compañías de seguros estafadas, universidades que compraban esqueletos perfectamente preparados. Todo encajaba, cada muerto un negocio, cada hueso un ladrillo, en un castillo de mentiras. Este es un fragmento de una carta real de la Facultad de Medicina, fechada en 1880, hallada décadas después. El joven Holmes muestra una precisión quirúrgica destacada y una imaginación algo peligrosa. Ha solicitado permiso para experimentar con el proceso de momificación. Se lo hemos negado, pero temo que no se ha detenido. Dr. Emil Krause. Pero el conocimiento no le bastaba. La muerte para Holmes no era útil si no era rentable, y la medicina era una máscara demasiado pesada para mantenerla todo el tiempo, así que, apenas terminando sus estudios, dejó Ann Arbor sin despedidas, sin rastro. Su esposa Clara despertó un día con la cuna vacía y la cama helada. Él se había ido. Ella jamás supo que había contraído matrimonio con un hombre que usaba más nombres que trajes. Un hombre que ya no buscaba ser médico, sino constructor. Constructor de muertes, constructor de laberintos, constructor de un hotel que se tragaría mujeres enteras. La lección del cadáver no fue anatómica, fue filosófica. Descubrió que los cuerpos podrían usarse como llaves, como puertas, como herramientas, y que la carne, al igual que el mármol, podía ser tallada con precisión para ocultar secretos. Holmes no aprendió a salvar vidas en la universidad, aprendió a hacerlas desaparecer.
El farmacéutico de la muerte. Chicago, 1885. El tren llegó a la estación de Chicago jadeando como un animal herido. Holmes descendió del vagón sin equipaje, con las manos vacías y los bolsillos llenos de nombres falsos. Su andar era seguro, sereno, como si el ruido de la gran ciudad, los caballos, las ruedas, los gritos, el vapor, fuera parte de una sinfonía que él mismo había compuesto. Chicago olía a progreso, a hollín, a oportunidad y a desesperación. Miles de inmigrantes llegaban cada mes. Tiendas y bancos se abrían cada semana. La ciudad crecía como un tumor, y en sus calles caóticas un hombre como Holmes podía desaparecer fácilmente o florecer. Al sur, en el barrio de Inglewood, encontró lo que buscaba: una farmacia desvencijada en la esquina de Wallace Avenue. El cartel estaba desgastado, el toldo roto, pero la ubicación era excelente. La dueña era la doctora Elizabeth Holden, una mujer robusta, diligente, con ojos atentos y carácter de hierro. Su esposo moría lentamente en el piso superior, consumido por un cáncer que Holmes supo diagnosticar con una sola mirada. Ofreció ayuda. «Puedo trabajar como su farmacéutico mientras usted atienda a su esposo», le dijo, «sin salario por ahora, solo a cambio de aprender». Holden, exhausta, aceptó. Durante los siguientes meses, Holmes aprendió todo: las mezclas, los horarios, los proveedores, los hábitos de la clientela. Se ganó la confianza de la señora Holden y poco a poco la debilitó con elogios, favores, insinuaciones. El señor Holden murió a finales de otoño. No fue un accidente, no fue por el cáncer, fue por la morfina diluida que Holmes administró con precisión de relojero, sonriendo mientras sostenía su mano. «Ya no sufre», le dijo Elizabeth, y ella, rota, asintió. Días después le propuso comprarle la farmacia. Pagos mensuales, un contrato verbal, había confianza. Y luego, Elizabeth Holden desapareció. Este es un fragmento de una declaración del proveedor de químicos de Easton & Co. en 1886. El nuevo dueño, un tal Holmes, continuó el negocio sin interrupción. Dijo que la señora Holden se había marchado a cuidar a su madre en San Luis. Nunca volvimos a saber de ella, pero pagaba puntualmente. Holmes ahora era el dueño de su primera fachada. La farmacia prosperó. Su trato con los clientes era cortés, incluso encantador. Las madres le dejaban a sus hijos para ir a hacer compras. Los esposos le pedían consejos para calmar el dolor de estómago. Las mujeres jóvenes le sonreían, sin saber que estaban siendo evaluadas, pesadas, marcadas. Era el comienzo, pero él no pensaba en vender pastillas toda su vida. No. Desde el balcón de la farmacia miraba un terreno baldío justo al otro lado de la calle. Y en su mente los planos ya se dibujaban solos. Un edificio de 3 pisos, más de 100 habitaciones, pasillos sin salidas, paredes falsas, vigas móviles, un sótano donde los gritos no podían salir. Un lugar donde el pecado no necesitaba confesión, donde nadie supiera si había huéspedes o cadáveres. Un castillo, su castillo. Anotación personal de Holmes, hallada en un cuaderno de cuentas codificado, lee de la siguiente manera: una habitación que se sella desde fuera, una puerta que se abre al vacío, gas, fuego, ácido, pero siempre con silencio. La muerte no debe hacer ruido, el ruido despierta sospechas, el silencio entierra. En el vecindario, Holmes ya era una figura conocida. Sonría a todos, se ofrecía a ayudar, incluso donaba medicinas a los necesitados. Pero por las noches, en la trastienda, limpiaba instrumentos que no vendía, leía anatomía avanzada y practicaba con gatos y las ratas, y a alguno que otro vagabundo ebrio que jamás volvía a despertar tras recibir una copa generosa de láudano. La ciudad no lo sabía, pero un monstruo estaba creciendo en sus entrañas, no un animal, no un demonio, un hombre amable, educado, de sonrisa fácil y modales exquisitos, un hombre que construía una trampa del tamaño de un edificio. El castillo, Inglewood, Chicago,
1889. El terreno estaba baldío, polvoriento, lleno de hierbas silvestres y alambres oxidados. Nadie lo quería, nadie veía su valor. Pero Holmes lo vio. No por lo que era, sino por lo que podría llegar a ser. El 63 de la calle Wallace iba a convertirse en algo único, algo hermoso y espantoso. Un edificio con alma propia, un cuerpo con venas ocultas, un templo dedicado a la muerte, disfrazado de pensión. La primera piedra se colocó una mañana nublada de primavera. Los vecinos aplaudían. El farmacéutico exitoso estaba expandiendo su negocio. Pronto habría un hotel para viajeros, un respiro para los que venían a la ciudad buscando fortuna durante la Exposición Mundial de Chicago que se avecinaba. Holmes contrató arquitectos, sí, pero no mostró nunca los planos completos. Cada sección se diseñaba por separado. Cada obrero trabajaba en aislamiento. Los despedía antes de que hicieran demasiadas preguntas. En total, más de 500 carpinteros y albañiles trabajaron en el castillo. Casi ninguno recibió pago. Holmes alegaba defectos, retrasos, fraudes. Ninguno ganaba. Todos se iban. Y él seguía construyendo. El edificio tenía 3 pisos y un sótano. Por fuera era sobrio, elegante, casi aburrido. Por dentro era un laberinto de locura cuidadosamente diseñado. Habitaciones sin ventanas, puertas que daban a paredes de ladrillo, escaleras que no llevaban a ningún lado, corredores secretos detrás de las paredes, mirillas escondidas para espiar a los inquilinos desde el interior, cámaras selladas con chorros de gas controlados desde el despacho personal de Holmes, una bóveda insonorizada recubierta de hierro donde cabía apenas una persona de pie y nada más, y bajo todo eso, el sótano. Allí construyó su verdadera obra maestra, una morgue, un crematorio, un laboratorio de disección, tanques de ácido, fosas de cal viva, estantes para huesos, ganchos para colgar cuerpos y un incinerador con marcas de uña en la compuerta. Cada detalle era funcional, cada espacio letal. El castillo no era un hotel, era una trampa. Entrada del diario personal de Holmes, escrita en tinta negra sobre papel amarillento. Las paredes deben estar acolchadas. El gas no debe hacer ruido. La cámara debe cerrarse lentamente. El encierro debe ser tibio, no helado. El silencio induce a la rendición. No quiero que griten, quiero que comprendan. Holmes inauguró el edificio como si fuese cualquier hotel. La farmacia seguía operando en la planta baja. Había tiendas de modas, peluquerías, incluso un restaurante en la esquina. Pero en el segundo y tercer piso solo alquilaba habitaciones a mujeres jóvenes, solteras, sin familia en la ciudad y sin testigos. Les ofrecía empleo, les prometía estabilidad, les exigía firmar una póliza de seguro de vida con él como beneficiario. Un pequeño formalismo, una práctica común en tiempos de incertidumbre. Y entonces comenzaron a desaparecer. Primero una, luego otra. Nadie hacía preguntas. Chicago era una ciudad que tragaba gente todos los días. Y Holmes seguía construyendo, incluso con el edificio ya terminado. Cambiaba puertas, desmantelaba muros, abría nuevas trampillas, no por necesidad, por perfección. El castillo era un organismo vivo y él, su arquitecto, su verdugo. Fragmento de testimonio judicial años después. No era un hotel, era una caja de muñecas, y cada huésped era una muñeca, y cada muñeca se rompía cuando él, o sea Holmes, quería. El vecindario hablaba del castillo como una rareza. Demasiadas puertas, decían algunos. Demasiadas mujeres que entran y no salen, decían otros. Pero nadie actuaba, porque la fachada de Holmes era perfecta. Educado, carismático, generoso. Y nadie pensó que tras aquellas paredes de ladrillo y cortinas de encaje, se tejía una red de horror, silencioso y metódico. El castillo estaba listo, la casa estaba amueblada, las trampas estaban armadas, solo faltaban los cuerpos, y él sabía exactamente dónde encontrarlos.
Las inquilinas. El castillo, 1890 a 1892. La primavera de 1890 trajo consigo el aroma de flores nuevas, sombreros decorados y el bullicio del ferrocarril. También trajo mujeres solas, con maletas polvorientas, esperanzas renovadas y cartas de recomendación arrugadas. Chicago prometía trabajo, libertad, futuro. Holmes prometía hospitalidad. En el lobby del castillo todo era terciopelo rojo, cuadro de paisajes suaves y un reloj de péndulo que latía con la precisión de un corazón prestado. Holmes siempre estaba allí, impecable para recibir a las nuevas inquilinas con una sonrisa y una pluma. ¿Algún familiar en la ciudad? No, señor Holmes. Perfecto, respondía con la calidez de un caballero. Le prepararé una habitación luminosa. Pansy Lee, la viuda de Nueva Orleans. Pansy llegó con un baúl enorme y una historia triste. Viuda de un militar, había viajado por todo el país buscando un lugar donde comenzar de nuevo. Holmes la ayudó a subir el equipaje. ¿Viaja con dinero?, preguntó con cortesía fingida. Unos ahorros guardados con cuidado, dijo, tocando su baúl. Doble fondo, $4,000 en efectivo. Él asintió gentilmente. Sería más seguro en mi bóveda, si me lo permite. Ella rechazó la oferta. 2 noches después, ella desapareció. Holmes dijo que se marchó a San Luis, nadie pidió pruebas y su habitación fue alquilada de nuevo antes de que la almohada perdiera su forma. Jenny Thompson, 17 años y un secreto. Jenny llegó desde el sur de Illinois con una sonrisa radiante y un vestido prestado. Buscaba trabajo, buscaba escapar. Habría mentido a sus padres, les dijo que iría a Nueva York. Holmes la contrató como secretaria. Le pidió que llenara un formulario con sus datos. Al final del papel, una cláusula escondida en letra minúscula. Acepto la póliza de seguro de vida ofrecida por el patrón como parte de mi contrato. Holmes la observaba trabajar, inclinarse, escribir. Ella lo veía como un mentor, una figura de autoridad, una oportunidad. Una noche, después de cerrar la farmacia, él la invitó a cenar. Ella aceptó nerviosa. Nadie la volvió a ver. Cuando los padres llamaron meses después preguntando por su paradero, Holmes respondió con una carta mecanografiada. La señorita Thompson abandonó el empleo por motivos personales. Le deseamos éxito en sus proyectos futuros. Julia Connor, la amante embarazada. Julia llegó con su esposo Ned y su hija Pearl. Ned era relojero, trabajaba en el castillo, pero Julia era otra historia. Era alta, de presencia fuerte, mirada directa. Holmes la deseó desde el primer momento, y lo que Holmes deseaba, tomaba. Despidió al contador y le ofreció el puesto a Julia. Poco después ella y Ned discutían todas las noches. Holmes se acercaba como un bálsamo. Un día Ned se marchó y dejó a Julia y a Pearl con el lobo. Julia creyó que Holmes la amaba. Cuando quedó embarazada, él le propuso matrimonio. Pero primero, le dijo, debemos solucionar lo del bebé. Es pronto, no estamos listos. Ella lloró, dudó y finalmente aceptó. La noche del 24 de diciembre de 1891, Holmes la condujo al sótano. Es un procedimiento sencillo, le aseguró. La mesa estaba lista, el cloroformo preparado, la hoja limpia. Julia no gritó. El gas se encargó de eso. Holmes no mató a Pearl de inmediato. La encerró en una habitación sin ventanas, equipada con una mirilla desde su oficina. La observó durante horas, quizás días. Tomaba notas. Cuando finalmente la eliminó, lo hizo con una ternura macabra. La arrulló antes de sellar la puerta. Le prometió que vería a su madre. Testimonio de Charles Chappell, trabajador del castillo. Me pidió que preparara un esqueleto. Estaba en una habitación del segundo piso, sobre una mesa, sin piel, desollado como un conejo. Era una mujer, alta, se notaba por las caderas. Me pagó $36. El esqueleto fue vendido a una universidad de medicina. El doctor Pauling, que lo compró, dijo, es una belleza rara, tan alta, tan perfecta. Nunca supo que admiraba a Julia.
El castillo comía almas en silencio. No había gritos, solo el sonido del gas saliendo de las válvulas, el clic de las cerraduras ocultas y el golpeteo suave de los pies descalzos intentando escapar por pasillos sin salida. Holmes no las violaba, no las golpeaba, no les gritaba, solo las estudiaba, las analizaba, las descomponía como fórmulas, y cuando ya no servía, las convertía en silencio. Las habitaciones se alquilaban, las mujeres desaparecían, el castillo seguía abierto. El ritual del sótano, el castillo, invierno de 1892. Nadie quería bajar al sótano, ni los empleados, ni los mensajeros, ni siquiera los proveedores más persistentes. Algo en el aire cambiaba al descender por esa escalera de hierro, como si la temperatura se desplomara de golpe, como si las paredes se estrecharan a medida que uno bajaba. Pero Holmes bajaba con frecuencia, con gusto, con ansias. Ahí estaba su templo, su taller, su iglesia sin cruz, con instrumentos en lugar de vitrales, y un altar hecho de mármol teñido por sangre. La habitación principal era blanca, paredes lisas, frascos de vidrio con etiquetas escritas a mano, cloroformo, éter, morfina, ácido, formalina. Unos estantes de madera al fondo contenían bisturís, sierras, cucharillas para ojos, retractores. Cada herramienta tenía su lugar, cada cuchilla brillaba como una sonrisa de acero. Sobre la mesa de disección, los cuerpos llegaban desnudos, inertes, a menudo aún tibios. Holmes no se apresuraba, nunca lo hacía. Se colocaba su bata, elegía su música favorita, el goteo del agua de las tuberías oxidadas, y comenzaba el ritual. El procedimiento. Examen visual. Medía, anotaba, dibujaba líneas con tiza sobre la piel. Apertura. Una incisión lenta desde el esternón hasta la pubis. Cortaba como quien abre un regalo. Extracción. Pulmones, corazón, útero, todo se examinaba y clasificaba. Separación. El cuerpo se dividía, una parte para el ácido, otra para la cal viva, otra para el fuego. Conservación. Los huesos más limpios eran destinados a su socio articulador, Charles Chappell. Cada procedimiento podía tardar horas, a veces días. Holmes dormía en el suelo de su laboratorio, junto a los cuerpos. Decía que lo ayudaban a soñar con claridad. El crematorio. Una estructura de ladrillo construida con materiales especiales traídos de Pittsburgh. Una compuerta metálica, marcas de uñas en el marco. El olor, imposible de describir con palabras. Cuando encendía el fuego, lo hacía con solemnidad. Se sentaba a mirar las llamas como un sacerdote frente al sacrificio. No todos los cuerpos eran incinerados, algunos eran enterrados en las cámaras bajo el suelo de la tierra. Otros eran lanzados al tanque de ácido y convertidos en una espuma espesa que fluía por caños secretos hacia el desagüe de la ciudad. A veces, solo a veces, Holmes guardaba partes, dientes, dedos, cabellos, pezones como trofeos, como recuerdos. Fragmento del cuaderno Inventario del sótano, noviembre 1892, escrito en código, descifrado por la policía años después. Número 14. Buena estructura ósea, cabello largo, anular izquierdo con deformidad. Inicié conservación del cráneo. El visitante inesperado. Una noche un empleado curioso decidió bajar. Su nombre era Harris, conserje nocturno. Había oído ruidos, goteos, cadenas. Lo último que vio fue a Holmes al fondo del sótano, de espaldas, susurrando algo al oído de una figura atada a la camilla. Holmes giró lentamente. Llevaba un mandil de cuero manchado. Sus ojos brillaban como cuchillas bajo la lámpara de gas. «Bajaste sin permiso, Harris». Yo oí algo». «¿Oíste la muerte, Harris?», preguntó con voz suave. Días después el joven desapareció. Holmes dijo que había robado y huido. Nadie investigó. La bóveda. Un cuarto cuadrado apenas más grande que una cabina telefónica. Puerta de acero, paredes de hierro, una mirilla, una trampilla en el piso.
Cuando encerraba a una víctima allí, activaba el gas desde su despacho. Podía mirar por la mirilla, tomar notas, medir el tiempo que tardaba en caer. En una ocasión encerró a una mujer embarazada. Quería saber si la falta de oxígeno afectaría al feto primero. Anotó sus hallazgos con letra pulcra. El hallazgo de los Chappell. Charles Chappell, el articulador, no hacía preguntas. Le llegaban cuerpos, él los preparaba. Era su arte. Pero una noche Holmes demostró algo distinto. Una cabeza conservada en formol. ¿Puedes preparar solo el cráneo? ¿Quién? ¿Quién es? Una equivocación, respondió Holmes, pero aún útil. Holmes no mataba por pasión, ni por odio. Lo hacía por curiosidad, por placer intelectual, por poder. En el sótano del castillo él era Dios, y sus víctimas, materia prima para un experimento que solo existía en su mente distorsionada. Y mientras en la ciudad miles reían en la exposición mundial, mientras familias visitaban pabellones de luz, mientras la rueda de la fortuna de Chicago giraba en lo alto, abajo, en el vientre del castillo, la muerte trabajaba sin descanso. Los esqueletos articulados. El castillo. Facultad de Medicina Hahnemann, 1892. A plena luz del día, en los pasillos de la Universidad Hahnemann en Filadelfia, los estudiantes de medicina observaban aquellos esqueletos perfectamente montados que colgaban de estructuras de acero. Los examinaban, los tocaban y hacían apuntes. «Mira esas clavículas», decía un joven con entusiasmo. «Son de mujer». Y el profesor asentía, sin sospechar que esas clavículas, esos huesos pulidos con aceites y tratados con peróxido, habían pertenecido a una mujer con nombre, historia y gritos no escuchados. Una huésped del castillo, una más. Holmes había encontrado un mercado, un negocio nuevo, uno limpio. No todos los cadáveres eran enterrados o incinerados. Algunos los conservaba enteros, cuidadosamente desollados, hervidos, tratados con cal, alcohol y lejía. Luego los enviaba mediante intermediarios a universidades de medicina, a veces con documentos falsos, que los presentaban como donaciones anónimas o restos no reclamados. Charles Chappell, su colaborador, era el experto en la articulación. Trabajaba en su taller improvisado del tercer piso, con hilo de piano, clavos finos y resina. Reconstruía los cuerpos como marionetas sin alma. «Es un arte», decía, mientras sostenía un cráneo entre sus manos. «El arte de fingir que todo sigue en su lugar». Holmes lo observaba en silencio, no como un jefe, como un escultor admirando su obra. La transacción. Un día un mensajero llegó al castillo con un sobre de la Facultad Hahnemann. «Estimado señor Holmes, agradecemos el envío del espécimen femenino. La rareza de su altura y la estructura ósea ha sido motivo de gran interés entre nuestros estudiantes. Envíenos más si fuera posible. Se adjunta pago de $200. $200 por un esqueleto, en una época en que la comida para una familia costaba menos de $1 al día. El negocio era demasiado bueno para dejarlo pasar». Holmes comenzó a matar con más precisión, eligiendo víctimas con características interesantes: una mujer con escoliosis, un joven con huesos largos, un anciano con una placa de hierro en la pierna. Cada uno representaba un lote valioso, una pieza única para el mercado académico. La ciencia como máscara. Holmes utilizaba su pasado como médico para protegerse. Nadie cuestionaba su interés por los cuerpos. Tenía frascos con fetos en formol, piezas dentales en bandejas rotuladas. Incluso escribió un breve ensayo médico sobre el estado del músculo cardíaco post-mortem en mujeres jóvenes, que fue aceptado sin revisión por una publicación menor. El castillo no era solo una trampa mortal, era un quirófano, un matadero académico, un proveedor de muerte certificada. La farsa de la ciencia. Durante una noche particularmente fría, Holmes recibió a un doctor de Nueva York. El hombre venía a comprar esqueletos al por mayor. «Necesitamos 10», dijo con tono seco, «bien conservados, al menos 3 femeninos». Holmes sirvió brandy, sonrió. «Tengo justo lo que necesita».
Negociaron en el despacho, firmaron documentos. El doctor nunca preguntó de dónde provenían los cuerpos. No necesitaba saberlo. La ciencia no siempre quiere mirar detrás del cadáver. Ese es un fragmento de una carta real de la Universidad Hanuman. Archivo sellado, desclasificado en 1943. Muchos de nuestros esqueletos adquiridos en 1891 y 1894 provienen de un tal H.H. Holmes. Tras el escándalo, quemamos registros, pero varios restos continúan en nuestra colección. La procedencia exacta no puede verificarse. Vitrinas del horror. Décadas más tarde, un esqueleto fue retirado de la exhibición en una universidad del noreste. El cartel decía: femenina, aproximadamente 25 años, altura 6 pies, curvatura pélvica inusual. Un investigador notó las marcas de sierra en las costillas. No era preparación médica, era mutilación en vida. Y al comparar fechas, descubrimientos, se sospechó que ese esqueleto era de Julia Connor, la mujer alta, la amante embarazada, la que Holmes prometió amar antes de llevarla al sótano. Holmes no necesitaba asesinar para matar. Bastaba con mirar a alguien, calcular su precio en huesos y órganos y esperar. Esperar el momento de llevarla a la cámara adecuada. Esperar a que gritara sin que nadie escuchara. Esperar a convertirla en un número. $200, más gastos de envío. El crimen tenía rostro de ciencia y los gritos eran silenciados con fórmulas, bisturí y certificados falsificados. Caída y castigo. Boston y Filadelfia, 1894 a 1896. Holmes sabía que el castillo era demasiado brillante para no atraer atención. Las desapariciones se acumulaban, los acreedores rondaban como buitres, y las mujeres seguían entrando, pero no saliendo. Era hora de cambiar de escenario. Abandonó Chicago con una nueva identidad, o mejor dicho, varias. Se hizo llamar Howard, Pratt, Gordon y hasta O.C. Prattson. Viajó a Texas, luego a Filadelfia, después a San Luis. Como siempre, la sonrisa lo precedía y la muerte lo seguía. Pero algo cambió en 1894. Benjamin Pitezel, su socio más fiel, cometió el error de confiar demasiado. La última estafa. El plan era sencillo: fingir la muerte de Pitezel para cobrar su seguro de vida. Holmes cobraría los $10,000 y compartiría el botín con su socio. Pero como siempre, Holmes prefirió el silencio del cadáver a la traición del testigo. Convenció a Benjamin de tomar cloroformo para la escena. Pero cuando Pitezel se desmayó, Holmes le prendió fuego al cuerpo con una vela y alcohol. Lo desfiguró lo justo para dificultar la identificación, pero no tanto como para perder el cheque. La muerte fue lenta. Benjamin estaba vivo cuando ardió. Holmes se presentó ante la compañía de seguros, lloró, mostró el acta de defunción, cobró, pero no se detuvo ahí. Buscó a la esposa de Pitezel, le prometió que el marido seguía vivo, escondido. Convenció a la mujer de cederle la custodia de 3 de sus hijos, Alice, Nellie y Howard, y luego huyó con ellos. La persecución. Frank Greer, detective de Filadelfia, fue el primero en sospechar. Los papeles no cuadraban, las versiones de Holmes eran vagas, y había 3 niños desaparecidos. Greer comenzó a seguir la pista de los viajes de Holmes, ciudad por ciudad. En Toronto encontró 2 pequeños cuerpos enterrados en un sótano, Alice y Nellie, vestidos aún con la ropa que Holmes les había comprado. En Indianápolis, un horno de cocina contenía los restos calcinados de Howard. 3 niños, 3 mentiras, 3 tumbas improvisadas. Holmes fue arrestado en Boston el 17 de noviembre de 1894, en una pensión común. Tenía consigo varias cartas falsificadas, medicamentos, cuchillas, mapas y documentos de seguros. El juicio. El juicio de Holmes fue un espectáculo grotesco. Prensa de todo el país cubría cada palabra, cada mirada, cada mueca. Holmes se defendió con elegancia, negó, confundió, sonrió, pero las pruebas eran contundentes. Las muertes de los Pitezel, las pólizas, los restos.
Fue condenado por el asesinato de Benjamin Pitzel. El resto de las muertes no necesitó juicio. La justicia humana solo podía colgarlo una vez. La horca, 7 de mayo de 1896. Prisión de Moyamensing, Filadelfia. La última comida de Holmes fue huevos duros, pan tostado seco y café negro. ¿Últimas palabras?, preguntó el testigo. Holmes sonrió. Yo nací con el diablo dentro de mí. No pude evitar ser un asesino. Como un poeta no puede evitar cantar. Le colocaron una capucha negra, le ataron las manos y la trampa se abrió. Pero la muerte no fue rápida. La cuerda no le rompió el cuello. Durante más de 15 minutos, Holmes se retorció, pataleó, tembló con el rostro morado y los dedos crispados. La multitud observó en silencio, un silencio espeso, un silencio lleno de preguntas. Al fin, el corazón de H.H. Holmes se detuvo. El entierro. Fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio Holy Cross, al sur de Filadelfia. Por petición propia, su ataúd fue rellenado con cemento. No quería que usaran su esqueleto para estudios médicos. Ironías del infierno. La caída del castillo fue lenta, pero inevitable. Las ruinas, cuando finalmente se exploraron, revelaron un horror más allá de lo imaginable. El legado maldito. Chicago, ruinas del castillo. 1896. El edificio todavía estaba en pie cuando Holmes fue ahorcado. Oscuro, abandonado, temido. Los vecinos decían que por las noches se oían golpes en las paredes, susurros, gritos apagados y un perfume dulce flotando en el aire, el olor del formol aún impregnado en la madera. Pero no por mucho tiempo. El 19 de agosto de 1895, el castillo ardió. Un incendio nocturno consumió gran parte del segundo y tercer piso. Las llamas se alzaron como lenguas demoníacas, devorando cortinas, muebles, trampillas y pasadizos. La policía llegó tarde, demasiado tarde. Nunca se determinó la causa del incendio. Sabotaje, venganza, silencio pactado. Pero antes del fuego ya habían entrado. Las autoridades por fin exploraron el interior completo del castillo. Lo que encontraron convirtió el horror en algo tangible, medible, irrefutable. El inventario de la muerte. Más de 35 habitaciones con planos imposibles, puertas sin pomo, escaleras ciegas, corredores secretos, habitaciones selladas herméticamente, paredes con marcas de uñas, arañazos y manchas marrón oscuro en las esquinas. Cámara de gas con válvulas conectadas al despacho personal de Holmes, trampillas con caída directa al sótano, cubiertas de sangre y grasa. Una bóveda revestida de acero con una huella sangrienta del tamaño de un pie femenino marcada en la puerta interior. Sótano extendido más allá de los cimientos, con túneles bajo la acera, una mesa de disección aún manchada, frascos con órganos flotando en soluciones químicas, un crematorio artesanal con restos de hueso y ceniza, fosas de cal viva donde los cuerpos eran disueltos, y entre los escombros, dientes humanos sueltos, anillos, pulseras, retazos de tela, cabellos largos, trenzados, envueltos con una cinta, fotografías en hojalata, un reloj grabado con el nombre de Minnie W. Este es un testimonio del forense Dr. Wheeler. Nunca había visto una colección semejante. No era solo un asesino, era un archivista, un ingeniero del dolor. Cada habitación, cada estructura, cada herramienta tenía un propósito: extraer algo, estudiar algo, destruir algo. Las cifras del horror. Holmes confesó a 27 asesinatos. Después dijo que fueron más de 100. Luego, en otra entrevista, negó todo. Los investigadores hallaron suficientes restos como para estimar hasta 200 víctimas posibles, la mayoría mujeres jóvenes, desaparecidas durante la Exposición Mundial de Chicago en 1893. Pero no todos los cuerpos fueron encontrados. Algunos fueron vendidos, otros disueltos, otros aún se buscan. El eco del castillo. Después del incendio, lo que quedó fue un cascarón chamuscado. Las autoridades lo demolieron en 1938, pero nadie se atrevió a construir sobre esos cimientos durante décadas.
En 1943, un hombre que cavaba para instalar una tubería encontró una caja de madera. Dentro había huesos humanos envueltos en lino y una etiqueta amarilla que decía: número 21, útero intacto, excelente conservación. La herencia oscura. El castillo fue el primero, pero no el último. La historia de Holmes sembró en la imaginación colectiva la figura de un asesino moderno, culto, meticuloso, educado y absolutamente inhumano. Y aunque murió en la horca, su máscara siguió viva, en libros, en películas, en pesadillas, porque el castillo no fue solo un edificio, fue una advertencia. Los periódicos de la época lo llamaron el Doctor Diablo, el carnicero de Chicago, el constructor de la muerte. Pero en sus notas, Holmes se llamaba a sí mismo con otro nombre: soy la arquitectura final del hombre. Aquí hay monstruos. Hic sunt dracones. Los cartógrafos del siglo XV, cuando no sabían que había más allá del mar o en lo profundo de la selva, escribían 3 palabras sobre los territorios inexplorados. Hic sunt dracones. Aquí hay dragones. O aquí hay monstruos. Era una forma de decir: no sabemos qué se oculta aquí, pero no es bueno. La historia de H.H. Holmes, el niño que aprendió a cortar antes de amar, el médico que convirtió la ciencia en un arma, el arquitecto de un castillo lleno de cadáveres, parece hoy tan lejana como un cuento de brujas. Pero es real, tan real como los huesos que aún aparecen bajo las calles de Chicago, tan real como los archivos sellados, las cartas falsificadas, los registros borrados. Holmes fue un pionero, pero no el único, porque el verdadero terror no fue su cuchillo, ni el gas, ni las trampillas. Fue su máscara, su forma de caminar entre la gente como un hombre más, su sonrisa impecable, su voz pausada, su apariencia educada, pulcra, confiable. La sociedad confía en las apariencias, confía en los títulos, en los modales, en las palabras bien dichas. Holmes lo sabía y Holmes lo usó. Cada vecino que estrechó la mano, cada mujer que aceptó la habitación, cada comerciante que le extendió crédito. Todos miraron a los ojos al monstruo y no lo vieron. Hoy no existen castillos como el suyo, pero las trampas se modernizaron. Los disfraces son digitales, los sótanos se esconden en las mentes, y aún así seguimos confiando. En cada ciudad hay un edificio con ventanas oscuras, en cada barrio hay una puerta cerrada, demasiado tiempo. En cada calle hay alguien que sonríe demasiado bien. ¿Quién vive al otro lado? ¿Qué hay detrás de la cortina? ¿Qué tipo de monstruo aún respira entre nosotros, disfrazado de humano? Aquí hay monstruos, no en mapas antiguos, en nuestros vecindarios, en nuestras oficinas, en nosotros mismos. Y si algo nos enseñó Holmes es esto: el mal no siempre grita. A veces te ofrece una taza de té y te pregunta si viajaste bien.